14, 1966. Mass murderer Richard Speck's name would become infamous, but the few surviving family members of the nurses want their lives to be celebrated. It was an unimaginable horror back in 1966. 8 young student nurses, women who wanted to help people, take care of people, all brutally murdered. One newcomer to the U.S. here to study nursing survived. Corazon Amurao hid under a bed. Years ago, after Richard Speck died in prison, she finally gave her only interview to ABC7's Chuck Gowdy. He will not be able to get out. He will not be able to come looking for me anymore. Corazon bravely testified against Speck in court, went on to marry and raise 2 children. Her daughter studied nursing too. After that night, I'm always scared, I'm not that kind of person. Because I'm always a happy person. En una cálida noche de julio de 1966, las estudiantes de enfermería del apartamento 2319 en el barrio de Jeffrey Manor descansaban sin sospechar el horror que estaba por desatarse. Las ventanas abiertas, en un intento de aliviar el calor, permitían que el aire fluyera, pero también daban una falsa sensación de seguridad. A las 11 de la noche, un sonido perturbador rompió la calma. Corazon Amura, una de las estudiantes, despertó al escuchar golpes en su puerta. Sin dudarlo, la abrió, encontrándose cara a cara con un hombre embriagado que sostenía una pistola. Así comenzó lo que más tarde sería conocido como la Matanza de Chicago. El hombre, Richard Speck, sometió a las 8 estudiantes presentes, atándolas en una habitación. Poco después, 2 jóvenes más que llegaron al apartamento corrieron la misma suerte. Solo Corazon Amura logró escapar del trágico destino al esconderse debajo de una cama, mientras el resto fue sometido a actos de extrema violencia, violadas, apuñaladas y estranguladas hasta morir. Ella fue la única sobreviviente de esa terrible noche. Al amanecer, Corazon Amura, la única sobreviviente, salió de su escondite y encontró los cuerpos sin vida de sus compañeras. Aterrorizada, trepó a la cornisa y comenzó a pedir auxilio. Los vecinos alertaron a la policía, que pronto identificó a Richard Speck como el principal sospechoso. Aunque Richard no recordaba nada de lo que había pasado, su imagen ya estaba en todos los medios. Encontrado 5 días después por la policía, Richard Speck fue arrestado, juzgado en 1967 y condenado a muerte. Un segundo juicio en 1971 lo encontró nuevamente culpable, pero esta vez el Corte Suprema de los Estados Unidos anula la pena de muerte. El caso fue remitido en 1972 al Corte Suprema de Illinois, que lo condenó a más de 400 años de prisión. Entre 1976 y 1990, Speck solicitó libertad condicional no menos de 7 veces. Todos serán rechazados. Richard Speck, el protagonista de este siniestro suceso, tenía un tatuaje en el brazo en el que ponía «Nacido para atraer el infierno». Conociendo los actos que cometió, vemos que ese texto no andaba muy descaminado. Richard Speck pretendía únicamente robar cuando llamó a aquel apartamento. Podríamos decir que el atraco se le fue absolutamente de las manos. Su mente ya estaba muy deteriorada. Richard nació el 6 de diciembre de 1941 en Illinois, Estados Unidos. Era el 7º de 8 hermanos de una familia numerosa. El acontecimiento que posiblemente cambió su vida fue la muerte de su padre, Benjamin Speck, en 1947, cuando Richard tenía solo 6 años. Su madre, Mary Margaret, al verse sin recursos económicos y con la necesidad de mantener a tantos hijos, se casó en 1950 con un vendedor de seguros al que había conocido poco tiempo atrás. Este hombre, Richard Lambert, resultó ser una persona con tendencia al alcoholismo, que comenzó a liberar sus impulsos violentos agrediendo en numerosas ocasiones a su esposa. Richard empezó a sentir un profundo desprecio por su padrastro y comenzó a gestar un odio en su mente. A lo largo de su vida, Richard fue vapuleado por una mala salud y accidentes que le dejaron al borde de la muerte. Con solo 3 años, sufrió una neumonía que tuvo como resultado la interrupción temporal del flujo sanguíneo al cerebro. 2 años después, mientras jugaba con un martillo de gran tamaño, se golpeó en la cabeza y quedó inconsciente por un buen tiempo. A los 10 años, al trepar a un árbol, cayó y quedó sin sentido, casi dado por muerto. Estos accidentes afectaron su desarrollo.
Un psiquiatra que lo estudió más adelante, el Dr. Teplorin, dijo que el motor de Richard Speck era como el de todos nosotros, pero lo que le fallaban eran los frenos. La adolescencia de Richard no fue un ejemplo a seguir. A los 13 o 14 años ya era un consumidor empedernido de alcohol e incluso pasó a consumir algunas otras sustancias. Siempre andaba enfrascado en problemas. Sus profesores notaron su aislamiento y falta de sociabilidad, describiéndolo como un solitario que parecía estar siempre en la niebla, resentido y triste, sin amigos en la clase. Tras abandonar los estudios, se lanzó a la calle y comenzó a forjar un historial delictivo, principalmente de robos. Sus trabajos eran temporales y no lograba mantenerse en ninguno de ellos por mucho tiempo. En 1962, se casó con Shirley Malone, una joven de apenas 15 años, con quien tuvo una hija, Robbie Lynn. Sin embargo, la relación con su esposa no funcionó, terminando en divorcio. Richard Speck tenía un odio profundo hacia las mujeres, un odio que derivó en actos de violencia, como la agresión a una prostituta en Dallas a principios de 1966. Después de su divorcio, Richard se trasladó a Chicago, donde vivió de manera errática, frecuentando los peores tugurios de la ciudad y consumiendo alcohol y drogas en exceso. El 13 de julio de 1966, recibió la noticia de que había sido aceptado como marinero en un buque que saldría al día siguiente. Para celebrarlo, consumió una gran cantidad de alcohol y drogas, perdiendo el control de sus actos. Esa noche, se adentró en el barrio de Jeffrey Manor y entró en la residencia de estudiantes de enfermería, donde cometería el horrible crimen. A petición de su hermana, el cuerpo de Speck fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en un lugar no revelado alrededor de Joliet. La policía también sospechaba de él por haber cometido otros 3 asesinatos, de los que nunca fue acusado por falta de pruebas. Sobre este siniestro historia, piensan que si Richard Speck hubiera recibido atención psicológica adecuada tras los incidentes de su niñez y los problemas familiares, ¿piensan que podría haberse prevenido su camino hacia el crimen? En casos como el de Richard Speck, donde creen que recae la mayor responsabilidad, en la sociedad, el individuo o ambos. ¿Cómo podemos, como sociedad, identificar y ayudar a personas en riesgo antes de que cometan actos violentos? Estaré esperando sus comentarios más abajo. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte y compartir el vídeo. Hasta el próximo vídeo.